Al Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días tengan amigos y amigos de Radio Marca, la radio del deporte. Comenzamos aquí nuestro fin de semana al límite, como es habitual, en agosto, con un programa único para sábado y domingo, un monográfico sobre algún tema de actualidad y, por tanto, teniendo en cuenta que este programa se emite hoy sábado, pero también igualmente mañana domingo, si hay alguna noticia que se haya producido en el interín, que lo sentimos y que lo entiendan nuestros oyentes, que esperamos se pasen una buena hora, atractiva, divertida, entretenida, para hablar hoy, en esta ocasión, de la importancia de la medicina en el deporte. Por una parte, en el ámbito de la alta competición, es decir, cómo mejorar el rendimiento del deportista. Pero por otro también la parte del deportista aficionado, qué precauciones tiene que tomar cualquier persona que quiera hacer deporte, sobre todo si el deporte no es simplemente caminar. Por tanto, bienvenidos a nuestro programa monográfico sobre la importancia de la medicina en el ámbito deportivo. Y tenemos la fortuna de contar de nuevo este fin de semana con Víctor Parmeiro en la parte técnica, que como buen seguidor de la actualidad deportiva seguro que lo pasará también estupendamente con lo que vamos a comentar a partir de ya. Y lo vamos a hacer, como no, con una primera comunicación telefónica, no podía ser de otra forma, con uno de los tertulianos habituales de hace mucho tiempo, el doctor don Pedro Maronelles. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de que te acuerdes de la medicina del deporte para debatir sobre ella y tan en profundidad. Claro que sí. Bueno, ¿qué tal el mes de agosto, las vacaciones? Vacaciones pocas, tengo vacaciones discontinuas, trabajo 3 horas, descanso 2. Bueno. Aprovecho el verano para poner al día cosas. Está bien, para los oyentes que no son habituales, Pedro Maronelles ha sido ex presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, tesorero en la actualidad de la Europea, vocal de la Internacional, es catedrático de Medicina del Deporte de la Universidad Católica de Murcia y uno de los más prestigiosos médicos del deporte en nuestro país y también a escala internacional. Y el otro invitado es otra persona que esta temporada está interviniendo a menudo y no es otro que José Ramón Pallás. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Buenos días, Pedro. Hola, Ramón. José Ramón Pallás, que es el coordinador del Grupo de Trabajo de Medicina del Deporte de la Organización Médica Colegial, que es el colectivo que engloba, que da servicio a los más de 320.000 médicos que hay en toda España y es también uno de los miembros del equipo médico del Racing de Santander. Por cierto, José Ramón, que vi el otro día la segunda parte frente al Villarreal, para mí lo más importante es que no se notó la diferencia entre un equipo recién ascendido y otro tercero en la última temporada y que va a disputar este año de nuevo la Champions. Bueno, pues sí, la verdad es que muy contentos, no con el resultado, porque siempre se quiere ganar, pero muy contentos con la imagen y la actitud del equipo, por supuesto. Bueno, y Pedro, que es maño de nacimiento y también de función y de afición, la parte positiva de la negativa del descenso a primera ref del Real Zaragoza es que he leído, Pedro, el otro día que hay más de 20.000 afiliados en primera red. Yo creo que eso es señal inequívoca de que los aficionados siguen confiando en el equipo y que le van a apoyar para que vuelvan cuanto antes a la máxima categoría. Fíjate que el Racing que descendió, el Deportivo La Coruña que descendió a la segunda temporada en segunda ha vuelto de nuevo a la máxima categoría. Pero en realidad es que los aragoneses somos unos sufridores, ¿eh? Sí. Sí. Pero no, fuera de broma, es cierto que el Zaragoza, a pesar de la nefasta secuencia de temporadas, que no sé cuántas son, 10, 12 o 14, haciéndolo tan mal, si se me permite, tiene una afición que es increíblemente fiel
y probablemente ascienda gracias a la afición. A ver si conseguimos que los directivos estén un poco al tono. Estén por lo menos al 50%, no pido más que la afición. Hombre, ya sería mucho, sí. Bueno, pues ese buen dato, más de 20.000 socios ya esta temporada en primera ref del Real Zaragoza. Vamos a hablar, por supuesto, de muchos temas de interés relacionados con la actualidad del deporte, Sinner, Alcaraz, la reciente lesión de Musiala, Rafa Nadal, calendario de fútbol de nuevo súper cargadísimo, pero primeramente vamos a poner un poco de antecedentes, si os parece, a los aficionados, a nuestros oyentes del programa Límite de Radio Marca, sobre la medicina del deporte, la importancia que tiene en España y ese grupo de trabajo en la organización médica colegial que coordina José Ramón Pallás y en el que participa también Pedro Manonelles. Medicina del deporte. No sé si responde primero Pedro o José Ramón. Me da igual, yo quiero que intervengáis los dos en todos los temas. ¿Qué características tiene, por ejemplo, Pedro, la medicina del deporte para diferenciarla del resto de las especialidades? Obviamente está dedicado al deporte, pero vayamos un poquito más allá. Sí, hay alguna diferencia. Somos médicos igual que los demás, pero es verdad que la medicina del deporte tiene alguna peculiaridad. Por ejemplo, que nosotros trabajamos con muchísima frecuencia con personas sanas, mientras que el resto de compañeros trabajan con personas con patología. Pero nosotros una parte del trabajo muy importante, fuera de las lesiones, lo hacemos con personas sanas, para hacer reconocimientos, para hacer pruebas de esfuerzo, etcétera. Y por otro lado, es que nosotros tenemos muy presente cuáles son las respuestas del organismo al ejercicio. Por lo tanto, nos tenemos que imaginar al deportista o al paciente que hace deporte que estamos viendo o que estamos estudiando desde esa óptica. Nos lo imaginamos haciendo deporte. Por eso muchas de nuestras exploraciones no se realizan en reposo, sino que se realizan en esfuerzo. Para mí esas son las dos diferencias fundamentales con el resto de especialidades médicas. Y aunque, José Ramón, la medicina deportiva es fundamental en el rendimiento del deportista de alta competición, yo diría que es todavía, si cabe, más importante en el deportista aficionado, ¿no? Bueno, sin duda, sin duda. Un poco para complementar lo que comentaba Pedro, nuestra especialidad es una especialidad transversal porque combina otras especialidades, sin entrar en conflicto con otras especialidades, pero nosotros tenemos amplios conocimientos de cardiología, de traumatología, de fisiología del esfuerzo, nutrición. También la psicología aplicada al ejercicio es muy importante. Y luego, como bien comentaba Pedro, su función principal no es curar una lesión, sino la prevención, lo que llamamos la prevención primaria, es decir, realizar reconocimientos para aquella población que no es deportista de élite ni lo que busca es un rendimiento profesional, sino para el aficionado los reconocimientos de actitud deportiva, para detectar, por ejemplo, cardiopatías silentes o otros factores de riesgo antes de que el deportista pueda tener cualquier síntoma. Eso es muy importante. Sociedad Española de Medicina del Deporte. ¿Por qué nace, Pedro y José Ramón, y qué misión tiene? Hombre, sí, nace para acoger a los médicos que trabajan en medicina del deporte. Es una sociedad relativamente joven, tenemos 35 años, creo recordar, y el motivo fundamental es agrupar a los médicos del deporte para defender su situación, para mejorar su visibilidad de cara a la opinión pública, y tiene como función, pues aparte de defender los intereses de los médicos que trabajan con deportistas, también para preservar la salud de los deportistas y actuar frente a los organismos que tienen que ver con ellos, pues para mejorar las condiciones de práctica deportiva y de ejercicio profesional de los médicos. Yo sé que lleváis bastante tiempo intentando tener el papel que deberíais de tener dentro del sistema sanitario español. ¿Cuál es la situación actual? Pues hasta antes del verano estábamos muy esperanzados porque había habido una reunión convocada por el Ministerio de Sanidad
en la que acudieron todas las comunidades autónomas, además acudieron los servicios, o sea, las consejerías de sanidad. Esto era muy importante porque la sanidad depende de las consejerías de sanidad, no de deportes, y había mucho interés, pero ahora mismo queremos pensar que fruto del verano, pues no tenemos ninguna noticia al respecto. Yo pienso que en septiembre es posible que conozcamos cómo está avanzando ese tema. Estamos esperanzados, sabemos que hay dificultades, porque al final todo se resume generalmente en un problema económico. La formación hay que pagarla y la tienen que pagar y sustentar las comunidades autónomas. Entonces, yo creo que en septiembre tendremos algún avance en este sentido. El objetivo es que lo mismo que hay traumatólogos o hay otorrinos en el sistema público sanitario, que se contemple también y que haya plazas para los médicos del deporte, ¿no? Inicialmente nosotros, desde hace ya muchos años, desde el Ministerio siempre nos han comentado este tema, y nosotros somos muy conscientes de que no se puede introducir la medicina en ese momento, introducir la medicina del deporte en el sistema de salud. Lo que hay que conseguir es que haya formación de especialistas, al igual que se forman el resto de especialistas, y que de momento doten, porque hay que pensar que si logramos recuperar la especialidad habrá muy poca formación. Quiero decir, habrá muy pocas plazas. Entonces, estas plazas indudablemente van destinadas inicialmente a cubrir las bajas que se están produciendo en los servicios de medicina del deporte que existen actualmente, generalmente en comunidades autónomas y en otras administraciones públicas. Más adelante ya veremos si se puede plantear alguna forma de introducción de la especialidad en el sistema de salud, pero actualmente como sociedad científica nosotros no promovemos eso ni lo pretendemos, sería una equivocación. ¿Cuántos médicos calculáis que hay especialistas en medicina del deporte? No digo los que estén en la sociedad española registrados, sino en general. Sabemos que hay unos 1.200 médicos especialistas. Lo que ocurre es que cada año que pasa o cada mes que pasa, el número de jubilaciones aumenta de una forma enorme. Entonces, realmente, médicos del deporte, especialistas, que estén trabajando en el tema actualmente, será muy reducido. No lo podríamos cuantificar porque no tenemos los datos de fechas de nacimiento de los médicos, pero yo pienso que no habrá más de 500 en toda España, probablemente como una estimación un poco así a buena pluma. José Ramón, que me parece que ibas a intervenir. Sí, bueno, simplemente aclarar que la medicina de la educación física y del deporte fue una especialidad MIR, es decir, ya fue una especialidad en España. Lo que pasa es que desapareció de la oferta de plazas MIR hace más ya de una década. Sí. Y pese a estar reconocida como especialidad médica en la mayoría de países de nuestro entorno europeo, es decir, estamos en una situación bastante paradójica, y es que España es de los países, que eso lo podremos comentar más adelante, del mundo más avanzados en medicina del deporte, y sin embargo nuestra especialidad no está reconocida en España como especialidad médica. Y luego comentar, como bien dice Pedro, que nosotros calculamos, porque médicos registrados en los colegios de médicos, efectivamente hay 1.200 y pico registrados actualmente, y calculamos que en total especialistas puede haber incluso unos 1.600 médicos. Pero ¿cuál es el problema? Que es una cifra que está envejeciendo, y como no hay relevo generacional, bien por vía MIR o bien por cualquier otra vía que se estimara oportuna, pues entonces lo que comentaba Pedro, pues es que no hay especialistas que puedan formar a nuevos especialistas, y por ese camino pues podríamos tener un problema muy grave en el futuro. Digamos que lamentablemente como especialidad está en regresión, porque hace 10 años formaba parte del sistema de los MIR y ahora no está, y es complicado formar de una forma, digamos, reglada a esas nuevos médicos que estarían abordando la especialidad. Y la siguiente pregunta precisamente va en la línea de lo que acabas de comentar tú, José Ramón. ¿Cuál es el nivel, pese a todo, de los médicos españoles especializados en deporte?
Pues mira, a pesar de la falta de reconocimiento, como estábamos hablando, el nivel técnico del médico del deporte español ahora mismo es referencia internacional. Porque mira, los grandes clubes de fútbol, no solo en España, sino a nivel sobre todo europeo, Sí. siempre hay servicios médicos, hay españoles en los servicios médicos en los grandes clubes. En las federaciones olímpicas también. Y trabajando con protocolos alineados con el consenso internacional, como el Comité Olímpico Internacional, y en la FIFA también existen muchos médicos del deporte españoles. O sea que en cuanto a reconocimiento internacional es muy importante, muy importante. Hombre, desde luego algunos de los representantes españoles en los organismos internacionales están muy bien vistos. Si no, no estaría Pedro como tesorero y además en la Federación Internacional. Pedro, eso es buena señal, ¿no? Por algo será. Sí, bueno, sí, gracias. Sí, estamos reconocidos a nivel de las sociedades internacionales, pero hay otro aspecto que es muy importante, que me gusta destacar más. Venga. Porque creo que es más importante, y es que hace ya bastantes años que tenemos muchos médicos trabajando en el extranjero, en grandes ligas de deportes y en grandes centros de medicina del deporte. Y esto es muy importante. Este es otro problema añadido a la situación en España, porque hemos perdido muchos profesionales que están ejerciendo su trabajo probablemente en la mejor época profesional de su vida, y lo están haciendo en el extranjero. Uh-huh. Esto me parece verdaderamente importante, porque el que yo esté en una sociedad soy una persona, pero el que haya docenas de médicos que han salido o que están trabajando en el extranjero, esto sí que es realmente tremendamente importante. significativo, claro. Sí, el nivel científico y profesional de nuestros compañeros es excelente, y como decía José Ramón, estamos en primera línea y siendo capaces de enseñar mucho al resto de nuestros compañeros. Esto es una pena que se va, como no solucionamos el tema de la formación en España, vamos a tener muchos problemas para mantenerlo y probablemente lo perdamos. Bueno, pues vamos a intentar que entre todos lo consigamos. Desde aquí, modestamente, por ello hemos dedicado este programa íntegro de esta semana a abordar la situación de la medicina en el deporte en España, y por supuesto que, como decía anteriormente al inicio, vamos a hablar en 5 o 6 minutos también de una serie de casos de actualidad que están relacionados con la medicina del deporte, para conocer la opinión tanto de Pedro Manonelles como de José Ramón Pallás, como especialistas que son en la materia médica deportiva. Pero para terminar esta faceta, digamos, institucional administrativa, comentaba yo anteriormente que José Ramón Pallás es el coordinador del grupo de trabajo dentro de la Organización Médica Colegial. José Ramón, entiendo en primer lugar que si la Organización Médica Colegial, que es el colegio profesional de todos los médicos, ha creado esta comisión, es porque realmente la organización médica sí que le da importancia a la medicina en el deporte. Y la segunda parte de la pregunta es ¿cómo funciona y qué objetivos tiene? Sí. Bueno, el grupo fue presentado hace muy poco, no llevamos un año, fue en diciembre del 2025, presentado por nuestro presidente, al que quiero ahora mismo realizar un homenaje, en el sentido de que gracias a él, a su predisposición y a su colaboración, se pudo crear el grupo de trabajo, que era ya una necesidad. La Organización Médica Colegial, quiero recordar que representa a la totalidad de los colegios de médicos de España, y el doctor Tomás Cobo es el presidente. ¿Cómo se impulsó? Y buen aficionado también del Racing, quede claro. Sí, sí. También. Bueno, pues el doctor Cobo impulsó este grupo de trabajo, en el que yo soy uno de los coordinadores, pero es un grupo de trabajo amplio y representa no solo a estructuras dentro de la Organización Médica Colegial, sino a sociedades científicas muy bien representadas por SEMED y por el doctor Pedro Manonelles. Y luego está el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes, otras entidades. Y lo que quería comentar, fundamentalmente, ¿por qué se creó? Bueno, ahí buscábamos un doble objetivo. Por un lado, impulsar el reconocimiento oficial de la especialidad. No puede ser que una organización médica colegial que defiende a los médicos y, por tanto, también a los médicos especialistas,
no se reconozca la especialidad en España. Y entonces el impulso que se está realizando desde la Organización Médica Colegial es evidente para ese reconocimiento. Pero por otro lado nos interesaba mucho fomentar tanto la investigación y muy especialmente la formación sobre la relación que existe entre la actividad física y la salud, que es un tema muy en boga, como bien sabes actualmente, sí. pero para el conjunto de la profesión médica, no solo para los especialistas de medicina del deporte, sino para cualquier médico. Y por supuesto, la colaboración con la sociedad científica, en este caso con SEMED, es una alianza natural, porque la Organización Médica Colegial representa a la totalidad de los colegios de médicos de España, pero SEMED aporta el conocimiento técnico específico. Y juntos pues tenemos más capacidad de interlocución, bien con el Ministerio de Sanidad o bien con las comunidades autónomas. Las líneas de trabajo, si quieres, te las comento por encima. Sí, por encima, pero coméntalas. Sí. Las líneas de trabajo fundamentales son, sobre todo lo que comentaba, la presión institucional para recuperar la especialidad, también la formación en prescripción, que si tenemos tiempo la palabra prescripción, receta, para que me entiendan lo hablaremos en la parte final de nuestro programa de hoy. Sí. La formación en prescripción de ejercicio físico dirigida a médicos de atención primaria nos parece fundamental. ¿Por qué? Porque el 80% del beneficio poblacional de la actividad física, ¿dónde se juega ese beneficio? Pues en la consulta del médico de familia, no en la del especialista. Y luego también, muy importante, también elaboramos recomendaciones, generalmente en consenso con SEMED, y documentos de posición sobre temas emergentes, pues el envejecimiento activo, el cribado cardiovascular en deporte popular, la salud y el deporte femenino. También aquí hay un trabajo especial en ese tema, y fundamentalmente yo, como frase que quisiera comentar, es que la salud pública del futuro se construye no solo en el hospital, sino también en el pabellón de deportes. Y este es el espíritu del grupo de trabajo. Bueno, es sintomático, Pedro, que los propios médicos le den más importancia, digo, los que no son de medicina del deporte, a vuestra especialidad que el ministerio, ¿no? El ministerio nos ha tenido muchas veces en muy poca consideración, porque probablemente somos una sociedad pequeña, o sea, una especialidad pequeña. Además estamos en un ámbito extraño, porque claro, el deporte o nuestra actividad se realiza en el ámbito deportivo, que es muy alejado y muy diferente del ámbito sanitario normal. Entonces supongo que les extraña, es una cosa muy extraña para ellos, ¿no? Por lo tanto, muchas veces no nos han tomado en mucha consideración. Sin embargo, cuando hemos tenido oportunidad de hablar con ellos, no tanto, el Ministerio de Sanidad lo reconoce. Lo que pasa es que no somos capaces de que tomen que se puedan llevar a cabo las medidas de recuperación de la especialidad, pero sorprendentemente también tienen interés los consejeros de las comunidades autónomas. Uh-huh. Lo que ocurre es que lo que ha planteado el doctor Payás, que suscribimos y defendemos, como muy bien sabes, desde siempre, tiene un problema muy grande, el de la prevención, ¿no? Porque al final prescripción de ejercicio para la salud es prevención, y las políticas sanitarias no tienen o no destinan fondos económicos a temas de prevención, sí, porque se ve como algo muy lejano, ya lo solucionará quien sea. No suma votos. Claro, no suma votos. Entonces esto es una dificultad muy grande. Son conscientes de que el problema de la enfermedad crónica y de la utilidad del ejercicio físico en la enfermedad crónica es importantísimo, pero también son conscientes de que requiere una implementación, luego hablaremos, compleja, y para ellos sacarles al Ministerio de Sanidad, me refiero, sacarles de sus sistemas convencionales y cómodos de funcionamiento es muy digamos complicado. Que están en su parcelita de confort y que tienen miedo a salir porque no saben lo que se puede encontrar y sobre todo dónde puede derivar esa nueva situación. En fin, hablaremos luego, como digo, en la parte final de la prescripción, sobre todo relacionada con el deportista aficionado, que para nosotros es algo muy importante, y de ahí la colaboración de España se mueve, que quiere trabajar y trabaja sobre todo en el tema de la prevención con la Sociedad Española de Medicina del Deporte y con la Organización Médica Colegial.
pero llevamos ya 25 minutos, parece mentira, ¿verdad? Porque se han hecho rápidos y vamos a hablar ahora, si os pido que seáis un poquito más breves para que nos dé tiempo a comentar todo. No es que anteriormente hayáis sido aburridos, ni muchísimo menos, pero sí que ahora vamos a intentar, como digo, abordar todo lo que tenemos en el guión y vamos a tocar una serie de temas de la actualidad deportiva que está en los diversos medios de comunicación. Por ejemplo, yo lo primero aquí que he apuntado es que por fin, a nivel, insisto, de la alta competición, se va reconociendo socialmente la importancia del médico en el éxito deportivo. Yo recuerdo a Jesús Olmo, que fue médico del Real Madrid, y ahora tiene una clínica, sobre todo de temas de prevención, de rehabilitación en mi tierra, en Granada, que fue el primer tertuliano especialista en medicina del deporte de nuestro programa Límite, que en una conferencia que dio en el colegio de mis hijos, San José del Parque de Madrid, dijo algo así como que detrás de todo gran deportista hay un gran médico. José Ramón, ¿se puede corroborar al 100% esta frase, este postulado del doctor Olmo? Sí, el doctor Olmo sigue siendo, por supuesto, un extraordinario profesional y fue de los que abrió camino cuando la especialidad ni siquiera estaba reconocida socialmente. Mira, hoy en día el deportista profesional ya no esconde a su médico. El médico está integrado en los equipos, porque antes el médico estaba como un poco escondido. Uh-huh. Ahora se cita públicamente, es decir, es un médico de prestigio. Este cambio cultural ha pasado en apenas 20 años. También, por ejemplo, el caso de Rafa Nadal, que podríamos hablar un capítulo entero de él, es el paradigma de una carrera de éxito. ¿Por qué? Porque estuvo gestionado médicamente y no solo entrenado. Su cuerpo médico, dirigido por él también, el prestigioso doctor Ruiz Cotorro, Ángel, mi amigo Ángel. También santanderino. Sí, pues gestionó múltiples lesiones crónicas. Tuvo lesiones de rodilla, el síndrome de Müller-Weiss, que es esa distrofia que tenía en un hueso del pie, sobrecarga del psoas, tuvo muchas también. Pues en otros deportistas hubiera acabado la carrera muchos años antes. Y por eso quería comentar el tema de la longevidad. Hoy en día, deportistas profesionales entre 30 y 36 años son muy frecuentes, algo que antes era extraordinariamente raro. ¿Por qué? Porque hoy depende no solo ya del talento, sino también de la calidad del equipo médico, de individualizar las cargas, de las imágenes diagnósticas, de los seguimientos, de las decisiones de los servicios médicos, de cuándo participar, cuándo no participar. Hoy en día es más importante decir cuándo no hay que jugar, como hablaremos, me imagino, sí, del caso de Alcaraz, que de cuándo jugar. De hecho, Pedro Manonelles, el otro día en el Marca.com leía yo unas declaraciones de Djokovic cuando le eliminaron en el último torneo de Cincinnati, y decía algo así, que reconocía y decía públicamente que si él está todavía compitiendo, aunque no al mismo nivel de su época buena, realmente su época buena ha sido muy longeva, por ello es el tenista con mejor currículum, con más éxito en toda la historia de este deporte, es porque realmente, aparte de tener un cuerpo privilegiado, que eso es algo que él ha tenido, más privilegiado que el de Rafa Nadal, pienso yo, pero que él se cuida mucho, está siempre cuidando la alimentación, cuidando el ejercicio, y ahí, en la frontera ya de los 40 años, Pedro, pues sigue rindiendo. Sí, sin duda. A ver, totalmente de acuerdo, pero hay un aspecto más que yo también quiero añadir. Sí, claro. Y es que estamos hablando de lesiones y de enfermedades, pero yo voy a ser más categórico que el comentario inicial, y es que sin el aporte de la medicina del deporte desde el punto de vista de la fisiología, no se pueden conseguir resultados de rendimiento, al menos en las especialidades deportivas individuales como el atletismo y demás. Es
es imprescindible que haya un aporte de la fisiología médica para poder mejorar el rendimiento de los deportistas que participan en estas especialidades. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al pasado Campeonato de Europa de Atletismo y todos los resultados que se consiguen en deportes individuales. No nos olvidemos de eso. El día que se pierdan los servicios de fisiología, donde se hacen pruebas de esfuerzo y adaptación al entrenamiento, lo vamos a notar en las medallas que se consiguen en campeonatos internacionales. Claro. Yo recuerdo también, en esa línea lo que comentas, Pedro, que algunos de los deportistas de mi quinta, es decir, que han brillado, que han nacido alrededor del año 60 y que han brillado en los 80, tienen problemas de alto rendimiento en el baloncesto y en el fútbol, sobre todo problemas incluso de movilidad, problemas de huesos. Y es porque me comentaban, dice, claro, es que el problema es que la medicina que hay ahora para la recuperación del deportista después del esfuerzo que ha realizado no había antes. Entonces sí, se conseguían también muchas cosas, pero claro, también terminaban antes su periplo deportivo porque el cuerpo cada vez se castigaba más. Se pagaba más, había que pagar un precio más alto. Sí, sin duda. Por eso no nos cansamos de decir la importancia que tiene la medicina del deporte, como hemos visto en el ámbito del alto rendimiento, pero también en el ámbito del deportista aficionado y en el de incluso los pacientes, ¿no? Uh-huh. Es una especialidad multifacética, diríamos. Bueno, hemos estado hablando de Nadal y José Ramón Pallás ha mencionado también otro caso muy de actualidad, Sinner y Alcaraz, que están de baja. No se sabe si finalmente alguno de los dos o ninguno van a participar en el próximo máster, el último del año, el US Open, que se va a iniciar a finales de este mes de agosto. Los problemas son diferentes. Sinner parece que es un problema de rodilla, el problema de Alcaraz es la muñeca. Y aparte de la opinión que podáis tener sobre las lesiones de ambos, ¿no se están también, pregunto, pasando un poco los tenistas, sobre todo los que están muy arriba como estos, con un calendario supercargado, con demasiadas exhibiciones donde el motivo es el dinero y esa preocupación por recaudar cada vez más no puede llegar a ser pan para hoy y hambre para mañana? Pregunto. Sí. Mira, quería comentar que es la primera vez en la historia que los dos primeros jugadores del ranking, que son Sinner y Alcaraz, no solo están lesionados, sino que puede que no compitan en el US Open este año. Y en toda la gira norteamericana, bueno, Alcaraz se ha perdido toda la gira norteamericana y Sinner lleva menos tiempo. Y es que nunca había llegado a este caso, que el número 1 y el 2 llegasen a un Grand Slam en estas condiciones físicas. Y no es casualidad. Es la consecuencia de un calendario que encadenan el Master 1000, los Grand Slam, las exhibiciones, como bien decías, luego está la Laver Cup, bueno, y no hay ventanas de descarga. El cuerpo tiene un límite de tolerancia a la carga acumulada, a la carga crónica que llamamos nosotros, y ese límite no se puede negociar con el calendario comercial, es un negocio. Pero es que en el fútbol es igual o peor, porque se suman los calendarios de las selecciones, la Champions ampliada que hay ahora, el Mundial de Clubs, sí. Las ligas domésticas. Y entonces está... José Ramón, vamos a profundizar ahora en el fútbol, sí. Pero por terminar el tema de Sinner y de Alcaraz, hasta donde vosotros sabéis, lo que habéis leído, os pueden haber contado, José Ramón y Pedro, ¿qué opináis de las lesiones de estos dos tenistas, el número 1 y el número 2? Bueno, la lesión de Alcaraz es una lesión preocupante porque afecta a la cronosupinación y a los movimientos propios de su deporte. De su deporte, sí. La muñeca. Claro. El caso de Sinner es distinto. Si me permites, es menos importante, entre comillas. Pues una lesión de rodilla derecha que se puede producir en varios deportes. El problema de Alcaraz es que está afectada su
el miembro dominante, con el que trabaja, su extremidad profesional, para que me entiendas. Y eso es bastante mucho más preocupante, claro. Pedro, sobre el tema de Alcaraz, leía yo el otro día en el marca.com que alguien ha dicho, algún experto en este mundo de la raqueta, ha dicho que Alcaraz podría quizá haber vuelto ya, pero que como él tiene un nivel de exigencia muy grande, no se ve al nivel que él quiere tener y que por tanto tiene como miedo, ¿no?, a reaparecer y no estar a ese nivel. Y es que la cuestión física al final influye también mucho en la mental y en definitiva en el rendimiento, en este caso y en cualquier otro, ¿no, Pedro? Hombre, sin duda. Esto creo que hemos comentado alguna vez, la influencia de la mentalidad del deportista en su rendimiento deportivo. Y siempre hemos comentado y tenemos muy claro que ocupa un factor primordial, no importante, es primordial. Entonces, si eso es cierto, que él no se siente seguro, está claro que su rendimiento bajaría si volviera a competir. Pero también quiero decir que lo que ha dicho el doctor Payás, el organismo tiene unas limitaciones que son insuperables, por muy bueno que se sea. Entonces, hay que hacer muy buenas programaciones de las temporadas, que cada vez son más largas, más exigentes, se participan más torneos, y yo no sé, pero digo que no lo sé, no lo digo como una duda interesada. Yo no sé si realmente se está haciendo una planificación o si Alcaraz, que es el que nos interesa, Alcaraz, que es el deportista que nos interesa, que es nuestro, realmente lo está, no él, sino sus responsables técnicos están acertando con el tipo de programación. Ha tenido unos meses convulsos, ¿no?, con los cambios tan importantes con su principal entrenador. Estas cosas afectan. Y bueno, al final estar tanto tiempo fuera indica que algo importante ha pasado. O luego a lo mejor no se había planteado de la forma más adecuada, vamos a decirlo así. Esto es muy delicado, pienso. Muy bien, pues si no queréis añadir nada más sobre este tema, vamos a pasar al mundo del fútbol, que conoce sobre todo José Ramón Payás muy a fondo. Hablaba José Ramón de lo que ya has comentado también anteriormente tú y el doctor Manolles en nuestra tertulia al límite de Radio Marca, ¿no? Ese calendario del fútbol tan alocado, tan disparatado. Hay jugadores que juegan más de 70 partidos de competición, con lo que es hoy el día el fútbol muy físico, ¿no? La presión que piden los entrenadores a los jugadores sobre el rival. Eso es un desgaste en un deporte además donde hay contacto, pues impresionante. Y bueno, parece que en vez de ir a menos, que puede ir a más. Ya se habla con toda la polémica de la FIFA también, de que el próximo campeonato del mundo podría haber incluso 64 selecciones en lugar de las 48 de la última edición. No sé, José Ramón, tú que lo estás viviendo desde dentro, ¿dónde podemos llegar? Afortunadamente un equipo como el Racing, que tiene pocos internacionales, pues sus jugadores tienen un calendario un poquito más llevadero, ¿no? Pero es que es una locura, como tú comentabas. Sí. Bueno, desde el punto de vista médico-deportivo está perfectamente delimitado el tiempo de recuperación tras un esfuerzo de este tipo y se establece aproximadamente en 72 horas. 72 horas es el tiempo mínimo que nuestro organismo, nuestra fisiología posesfuerzo, nos permite recuperarnos de semejante actividad, ¿no?, física. Y claro, cuando los jugadores, no solo en fútbol, en baloncesto americano, como bien sabes, y pues pasa igual, cogen aviones y juegan un martes, luego juegan un sábado. Desde el punto de vista fisiológico es inadmisible, es decir, es precisamente gracias a todos los cuerpos técnicos, hay no solo los servicios médicos, sino los cuerpos técnicos, y ahí incluyo a los preparadores físicos, se puede evitar que haya más lesiones de las que debiera de haber, porque en realidad, desde el punto de vista fisiológico, tendría que haber más lesiones. Y es precisamente a la profesionalización de todos los sectores, y los servicios médicos, por supuesto, están incluidos en esto, es lo que permite que no haya tantas lesiones. Pero, como repito,
jugar o competir cada 72 horas es prácticamente imposible para la fisiología del esfuerzo. Pedro, quizá, y te hago a ti esa pregunta porque no quiero comprometer a José Ramón, que está dentro de un club de fútbol de primera división, el Racing de Santander. ¿No tienen también culpa los futbolistas porque los que están más afectados son los de altísimo nivel, que tienen que estar jugando competiciones europeas continuamente y con sus selecciones? Digo culpas porque tienen unos contratos económicos muy elevados y temen ponerse en contra y hacer un plante para decir queremos jugar menos para que no les rebajen los contratos. Pero a lo que voy, ¿no podrían y deberían los futbolistas a través de las asociaciones hacer bastante más de lo que están haciendo en la actualidad para evitar esta sinrazón? A ver, Pedro, que tú siempre eres un hombre absolutamente valiente en tus comentarios. Incluso has criticado al presidente del Comité Olímpico Internacional, Alejandro Blanco. Claro. A ver. Es que realmente, si nos planteamos abordar el fútbol como fenómeno, es muy difícil de abordar un fenómeno tan peculiar y tan exagerado, que rompe todos los moldes de todo. Yo creo que todos los participantes, todos los integrantes de esta cosa que llamamos fútbol son responsables de lo que ocurre, empezando por los directivos y terminando por los espectadores, pasando por los deportistas, claro. Uh-huh. Es que ganan muchísimo dinero. Por otro lado, se puede decir que ganan tanto dinero pues que apechuguen, que se ¿no? fastidien, ¿no? Pero eso no soluciona el problema. No, ya, pero tendrá que partir de ello solucionarlo, porque... Pues eso digo. ¿Quién lo va a solucionar? Hay que limitar esto de alguna manera, pero lo que estamos viendo es que el presidente del organismo internacional del fútbol, en lugar de contemplar una viabilidad, diríamos, de un sostenimiento del fútbol, está planteando... Más todavía, sí. Más todavía, pues entonces es que no, casi se puede decir que no hay esperanza. Solamente se habla de cuál es la sede que va a dar más dinero para conseguir las retransmisiones y que haya en lugar de 30 selecciones, pues que haya 60, porque así los derechos son muchísimo mayores. Es que nosotros estamos hablando de temas que realmente a los que tienen que ver en el fútbol no les interesan nada. Claro, nosotros somos tan vulgares que hablamos de la salud del deportista y todo esto, pero a esta gente no les interesa nada realmente, ¿eh? O sea, claro, por ello de que a los directivos no les interesa y no les afecta porque no es su salud, es por lo que digo que los propios deportistas deberían de alzar la voz más fuerte, porque es que yo estoy viendo en los últimos años lesiones larguísimas y jugadores que no terminan de recuperarse. Ahí está Militao en el Real Madrid, llega, se vuelve a lesionar. En el último mundial hubo muchos jugadores de muchos equipos que no han ido, pero Rodri, que ahora acaba de fichar por el Barcelona, de nuevo mejor jugador del mundial, no olvidemos que Rodri ha estado un año casi de baja y otro año más a un 60-70% de su nivel. Es decir, eso al final no solo perjudica a los jugadores, sino lo que tú decías, Pedro, y por supuesto José Ramón, que tú puedes intervenir también, afecta al aficionado, porque la ausencia de los grandes jugadores continua, de alguna forma empobrece también el espectáculo. Aquí igual también tendríamos que entonar nuestro mea culpa, y es que el papel del médico del deporte también no debe ser solo tratar y en la élite, sino tener la autoridad real para decir no al calendario cuando el riesgo lo justifica. Y eso a veces choca con intereses comerciales muy potentes, pero sin duda pues tendremos que alzar la voz o por lo menos informar públicamente de los riesgos que hay en muchos casos cuando se realiza estos esfuerzos mantenidos en el tiempo. Pedro, creo que querías tú añadir algo, ¿no? Bueno, los médicos no pintamos nada en el... Bueno, hombre, sí pintáis, lo que sí que es verdad que no tenéis mucha influencia, pero pintar muchísimo. Claro, hombre, sí. Y a ver, y una prueba de lo que sucede es que si no hay más lesiones, ya lo ha dicho José Ramón, es
es por el trabajo de los equipos médicos, ¿no? Globales, no solo el médico. Pero nosotros, yo cuando he estado en la alta competición, la opinión del médico, vamos a hablar claro, no pintaba nada. Cualquier otro interés estaba por delante de ello. Entonces no se nos hace caso. Por otra parte, lo que nosotros decimos interesa poco, solamente interesa pues que digamos cuándo se va a recuperar, cuándo va a poder jugar, ese tipo de cosas, pero nadie le preocupa si el deportista va a alargar su vida, si va a pagar cara a su carrera deportiva, si, en fin, ese tipo de cosas realmente preocupan poco, ¿no? Bueno, y un caso que yo no sé si tiene relación o no con todo lo que estamos hablando. Igual es un problema absolutamente diferente, pero es un caso muy de actualidad. El jugador internacional del Bayern de Múnich y de la selección germana Musiala, que en 2 partidos de pretemporada, durante el partido, pues se ha caído mareado sobre el terreno de juego, aunque no perdiese el conocimiento. Él mismo ha hecho una nota pública para tranquilizar un poco a los aficionados, reconociendo que le han diagnosticado una disfunción neurológica, que realmente es algo muy abierto, ¿no? No aclara poco. ¿Qué pensáis de este tipo de lesión? ¿Puede tener también alguna relación con este tipo de calendarios o en principio pensáis que no? Bueno, en principio, por supuesto, los servicios médicos del club lo que hicieron rápidamente es hacer un screening cardiovascular súper completo, estudios genéticos, etcétera, y nuevamente, como ya tenían información previa, se descartan lesiones cardiovasculares, por lo menos hasta donde yo sé. Y a partir de ahí es cuando, al aparecer la segunda lesión, la segunda caída, es cuando el propio jugador ha comentado que está en estudio neurológico por estas ausencias, que en realidad lo que se llaman son ausencias, breves periodos de semi-inconsciencia que se producen en enfermedades neurológicas. El estrés, quería comentar simplemente, sin entrar en este caso, que no lo desconozco, el estrés y el estrés competitivo es una de las razones fundamentales de que se produzcan lesiones neurológicas, ni que decir de lesiones psicológicas como la depresión, la ansiedad, etcétera, que de esos no vamos a entrar, pero incluso se pueden producir lesiones neurológicas, como es el caso, ¿no? Ya. Entonces, sería una posibilidad. Pedro, ¿tú quieres añadir algo sobre este caso? No, aquí hay un problema cuando se habla de algún caso concreto, y es que se nos pide opinión sobre casos que no conocemos realmente prácticamente nada, y esto es muy arriesgado porque podemos especular todo lo que queramos. A mí lo único que se me ocurre decir del caso es que es una cosa extraña, no es habitual, que desde luego requiere un estudio en profundidad. Yo supongo que habrán valorado el riesgo de que siga compitiendo y no impedir que... Él en la nota pública ha dicho que piensa que va a poder, con un tratamiento adecuado, poder seguir compitiendo. Pero claro, una cosa es querer y otra poder. Claro, es que esto... Por eso digo que se nos pide que demos opinión con una falta de conocimiento de los datos impresionante, y esto es muy arriesgado. En todo caso, Pedro, ¿no? Entiendo perfectamente tu punto de vista, pero creo que hay algo interesante que ha comentado José Ramón, que el estrés es también un agravante en este tipo de enfermedades neurológicas, y claro, una temporada con tanta exigencia competitiva y con tantos partidos, pues no cabe duda que supone también un estrés para jugadores que además se sientan competitivos, y más en el caso de este chico que recordaréis tuvo en el Mundial de Clubes, en el partido contra el Paris Saint-Germain, tuvo una lesión que le apartó varios meses de la competición, y posiblemente pues de alguna forma le esté también preocupado porque piense que no ha conseguido todavía el nivel que era altísimo que tenía de juego por culpa de esa lesión, que era una lesión en ese caso sí absolutamente traumatológica. Bueno, nos quedan 10 minutillos. Ahora, por favor, sí, muy rápido, vamos a abordar algunos temas relacionados del ámbito de la medicina
para el deportista aficionado. Es decir, por ejemplo, para mí o para cualquiera de mis compañeros técnicos que nos están escuchando, como Álvaro Eugena, que ha sustituido hace un instante a Víctor Palmeiro. A ver, lo primero que hay que decir de cualquier persona que quiera practicar deporte, sobre todo si es deporte que no es únicamente caminar, es estar bien asesorado, haber ido al médico a que le digan qué puede hacer y qué no puede hacer. Me refiero a qué no puede hacer porque hay algunos que sin hacer nada dicen, anda, me voy a apuntar a un maratón o a una media maratón. Y es que a lo mejor esa persona no debería de correr ni tan siquiera una carrera de 10 kilómetros. Bueno, el error tener un conocimiento médico inicial de la situación de la persona que va a practicar deporte, con un reconocimiento médico en principio básico, mínimo un electrocardiograma, y luego pues que las personas sean conscientes de sus limitaciones y que vayan practicando deporte de una forma progresiva. Pero esto en muchos casos no es así. Como muy bien has dicho, su primera experiencia deportiva es prepararse. Antes era una media maratón, ahora ya es una maratón, y eso son palabras mayores, y eso trae consecuencias aunque no se tengan problemas. Y por otro lado, es muy conveniente que cualquier deportista, aunque sea aficionado, tenga una dirección por parte de un profesional del ejercicio físico, porque muchos de ellos entrenan por su cuenta sin ningún tipo de preparación, control, sí. De control ni nada, ¿no? Y esto pues crea problemas, claro. Eso es lo que se recomienda como mínimo en una persona que decide la estupenda decisión, que lo es, de practicar deporte, pero hay que practicar deporte de tal manera que resulte confortable y que no cree problemas. Pedro, no te me extiendas más, que vamos ya contra el reloj, vamos en carrera de medio fondo, casi de velocidad. Iba a intervenir también al inicio de esta pregunta José Ramón. No, muy rápido, que más de la mitad de los españoles hace más de 2 horas semanales de deporte. Y muchos de estos realizan entre 8 y 10 horas semanales. Y ese nivel de exigencia, el organismo de cualquier aficionado se comporta como el de un competidor. Entonces hay que tener la misma cautela médica. No es un capricho el reconocimiento médico deportivo, un capricho de la élite, sino que es obligatorio, sobre todo en estos deportes que hay ahora tan intentando ser profesionales como el ciclismo, la triatlón, los running, etcétera, y no quería extenderme más. Bueno, pues en definitiva que hay que asesorarse bien cuando se hace deporte, aunque solo sea deporte de aficionado, y sobre todo y si tiene una edad ya, que no eres un chaval ni una chavalita. Y también unido con todo esto, algo que hemos hablado ya, José Ramón, aquí en Al Límite contigo en varias ocasiones, y que ha sido la portada, imagino que la habréis visto, del último número de la revista Deportistas. Stop a los falsos gurús. Esos que, amparándose del anonimato y en las redes y tal, empiezan a decir cosas, a dar consejos, haz esto, tómate esto, este ejercicio sí, este tipo de entrenamiento. Ojo, que la mayoría no tiene ninguna cualificación, y hacer lo que te están diciendo puede ser muy peligroso para nuestro organismo, ¿verdad, Pedro? Sí, sin duda. Hay personas que deciden que saben de muchas cosas y, como has dicho tú, no tienen titulación. Por eso decía antes que es muy importante seguir el asesoramiento de profesionales. Me refiero a profesionales de la educación física o del entrenamiento, porque muchos de estos influencers, o como se llamen, lo que hacen es buscar simplemente protagonismo, a veces a través de recomendaciones esotéricas, y eso siempre es peligroso. Por ello, José Ramón, la Organización Médica Colegial está muy sensibilizada con todo esto, ¿no? Sí, pues mira, parece que me has oído la respuesta que estaba pensando en este tema, porque sí. Hay un mensaje claro desde la Organización Médica Colegial que aconsejamos a los colegiados, cuando en redes sociales hacen comunicados o hacen consejos, que pongan siempre sus credenciales, su colegiación médica. Esto es muy importante, porque lo que hablamos, que las redes están llenas de coach sin ninguna formación, y por lo menos la credencial de médico colegiado o titulado en otras ciencias de deporte nos parece fundamental para poder distinguir estos bulos de
de informes científicos o de comunicados científicos o de consejos científicos que pueden dar los profesionales. Otro tema que está relacionado con el deportista aficionado, lamentablemente, sobre todo a nivel de gimnasios, pero también, sobre todo en el deporte profesional, siguen las polémicas en torno al dopaje. Esto que desde la Sociedad Española de Medicina del Deporte, Pedro, lo lleváis siguiendo desde hace mucho tiempo, siguen los tramposos adelantándose tecnológicamente a los médicos, es decir, con el muchísimo dinero que se genera en torno a la alta competición, se tarda mucho en detectar las nuevas tecnologías del dopaje. Muchísimo más que antes. Y además, efectivamente, yo estoy convencido de que hay un acceso tecnológico mucho más importante que antes no había. Nosotros estamos detectando que algunos núcleos de promoción del dopaje se encuentran, y esto es muy peligroso, en centros científicos, en universidades, que tienen los medios, tienen los conocimientos y muchas veces medios tecnológicos, desde luego, para ir por delante de las estructuras que intentan controlar el dopaje. José Ramón, vaya problemón, ¿no? Sí. Ahí la SEMED hace un trabajo extraordinario en el control, en la información sobre el dopaje y el control que se puede realizar, y no quisiera perder más tiempo en lo que muy bien ha dicho el doctor Manonelles. Muy interesante, sobre todo de utilizar la tecnología de los centros que la tienen. Al hilo de eso, ¿qué ganan, Pedro? ¿Qué pueden ganar hipotéticamente? Si es así, suponiendo que sea así, ¿qué ganan estas universidades? ¿Por qué se meten, o es no la propia universidad, sino gente de la universidad? ¿Es también un poco un problema monetario de ambición, económica? Sí, que quede muy claro que cuando me he referido a las universidades no me refiero que sean las universidades las que promueven evidentemente. Se trata de personas individuales, sí. Abre, el motor es económico, claramente económico. O sea, lo que gana un investigador en la Universidad Española, pero también en el extranjero, porque también hemos detectado cosas en el extranjero, pues es una cifra limitada. Pero lo que puede ganar asesorando a un deportista de nivel o haciéndolo extensivo a muchos deportistas no tiene nada que ver con esos ingresos. Entonces el motivo claramente es económico. Yeah. Supongo que hay una parte de conocimiento o de prurito, de decir voy a engañar o voy a ser capaz de hacer mejorar el rendimiento a estos deportistas aunque utilicemos métodos ilegales. Es posible, pero el motivo fundamental es económico. Bueno, y vamos a terminar incidiendo en lo que siempre hablamos y coincidimos, en la importancia de la salud para la calidad de vida y el deporte como una herramienta de prevención. El problema del cortoplacismo de los políticos, que la prevención te da réditos a largo plazo y, claro, serían los beneficios para los que vienen detrás de ellos. No obstante, tenéis 30 o 40 segundos cada uno para decir lo que queráis. ¿Qué les diríais, qué les decís a los políticos que nos estén escuchando ahora para ver si esta situación cambia y se preocupan un poco más de la prevención, que en definitiva, como digo, es salud, calidad de vida? José Ramón. Bueno, pues mira, algo que le hemos comentado en varias otras jornadas, otros días que hemos estado hablando, que la actividad física regular reduce cardiovascular, diabetes tipo 2, ciertos cánceres, deterioro cognitivo, trastorno del estado de ánimo, reduce el gasto sanitario a medio y largo plazo, eso es evidente. Y que yo que acabo con una frase, no se trata de más gimnasios, se trata de más medicina detrás del deporte, del profesional al aficionado, del niño que empieza en la cantera al abuelo que sale a caminar. Esa es la mejor inversión sanitaria que puede hacer un país. Pedro, tu final. Pues es que yo les pediría a los políticos que asumieran su responsabilidad y que nos hicieran caso, porque conocen lo que les decimos, pero que tomaran medidas de verdad, que fueran valientes y que asumieran los problemas de la sociedad y que no estuvieran pensando continuamente
en cuándo se inicia el proceso electoral siguiente para seguir manteniendo mi posición, por favor, que se deben a la población, a la sociedad, a ellos son a los que se deben. Y esto es un aspecto primordial. Totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Priorizar a la ciudadanía. No hay tiempo para más. Gracias, Pedro Manonelles, gracias, José Ramón Payás, los grandes médicos del deporte, y a Víctor Palmeiro y Álvaro Eugena en la parte técnica. Volvemos la semana que viene. Gracias a los dos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a ti, Fernando.